Bitcoin está formando un patrón potencialmente alcista, justamente en un momento de pánico extremo en todo el mercado. Así que en el vídeo de hoy voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin, centrándome en las derivaciones técnicas de dicho patrón. Además, analizaré el comportamiento de la capitalización de mercado, gráfico que nos da bastantes pistas sobre la situación en la que nos encontramos. Bueno, antes de pasar a analizar un poco lo que te comento del patrón técnico alcista en Bitcoin, de las derivaciones, consecuencias y del mucho cuidado que tenemos que tener con este tipo de situaciones, voy a hablar de la capitalización de mercado. Analizaré concretamente tres gráficos: total 2 y total 3, y podremos sacar diferentes conclusiones sobre los motivos técnicos que nos han llevado a estar donde estamos. Entonces, empezando por el total no es otra cosa que la capitalización total de mercado, teniendo en cuenta todos los participantes, Bitcoin, Ethereum y demás altcoins. Como puedes comprobar, realmente es un gráfico muy similar al de Bitcoin, evidentemente por todo el peso que tiene Bitcoin en este gráfico, pero podemos ver algún detalle distinto, y es que en el caso de Bitcoin, después de esta gran cuña bajista, que significó el final de todo el mercado bajista en el que nos encontrábamos, pudimos y tuvimos la capacidad de poder formar un impulso por encima de la misma. Precisamente una de las virtudes, uno de los puntos más importantes de la situación en la que se encuentra Bitcoin, es que este impulso posterior al patrón de cuña pudo completarse por encima del mismo. Fíjate aquí cómo en el gráfico de Bitcoin tenemos esa consecuencia, tenemos esa posibilidad técnica donde justamente la vela del 13 de marzo fue la que rompió con contundencia ese nivel de los 24.300 y pudo permitir que estemos ahora formando un patrón correctivo técnicamente alcista por encima del último patrón correctivo, también técnicamente alcista, que dio fin al mercado bajista, ¿no? En cambio, si tenemos en cuenta todo el mercado, esa vela del 13 de marzo no fue capaz de romper y se quedó a medias. Justamente allí fue donde empezó el punto que nos ha llevado a la situación en la que nos encontramos ahora, que es una derivación técnica. Ya hablamos de ella en su momento, fue un comentario rápido por encima en un vídeo que no recuerdo ni cuándo fue, donde comentamos, oye, Bitcoin, la envolvente bajista, que significa lo que está haciendo Bitcoin, es un paso a un movimiento correctivo mayor, que es donde estamos ahora. Pero en el gráfico total, en la capitalización de mercado total, estamos formando una envolvente bajista justamente en un nivel de resistencia, porque además no es solo el inicio del patrón de cuña, es también esta desaceleración que tuvimos por aquí y es también todo este movimiento que fue el momento en el que Bitcoin, si recordáis, en mayo del año 2021, pues llegó a los 30.000, ¿no? Formando un gran movimiento correctivo. Entonces, ya comentamos entonces que teníamos que tener cuidado porque esto es una derivación realmente negativa que, unida a la dominancia, que estábamos viendo una dominancia en subida, en movimiento alcista, en tendencia alcista, a través de impulsos, pullbacks e impulsos, pues bueno, podía llevarnos a una situación similar a la que nos encontramos. Entonces, oye, está muy bien, aquí tenemos toda la capitalización de mercado, pero ¿qué está pasando si quitamos Bitcoin? Pues bueno, si quitamos Bitcoin y tenemos en cuenta toda la capitalización excluyendo Bitcoin, nos damos cuenta que ya no solo tenemos una envolvente bajista, sino que nos quedamos lejos de poder formar esa envolvente. Ya nos quedamos lejos de decidir, oye, no hemos roto ni nos hemos acercado al movimiento o al inicio del patrón de cuña. Nos hemos quedado por debajo. Bitcoin fue capaz de romper, toda la capitalización de mercado fue capaz de testearla y formar una envolvente bajista. Si excluimos Bitcoin de la ecuación, lo que sucedió es lo siguiente, y es que se formó una envolvente bajista ya no en un nivel de resistencia, sino en un nivel dinámico. ¿Esto qué implica? Es mucho más grave de lo que parece. ¿Por qué? Pues porque una media móvil, que es el nivel dinámico del que hablamos, sigue al precio. Quiero decir, si el precio sube mucho, la media móvil se acercará. Si el precio cae mucho, la media móvil se acercará. Si el precio o caerá con fuerza. Si el precio desacelera, la media móvil se aproxima porque el precio no se está moviendo y la media móvil se ajusta. Entonces, una media móvil es un nivel tendencial. Es un nivel que marca tendencia, que marca dirección, que marca consenso en dónde va el mercado. Si es gráfico diario, pues será una dirección diaria. Si es gráfico horario, será una dirección horaria. Claro, si es gráfico semanal, no es solo una dirección semanal, sino que también puede afectar al comportamiento tendencial en términos generales. Claro, aquí lo que hicimos
fue rechazar la media móvil. Y ya no es que se ha quedado la capitalización total, excluyendo a Bitcoin, es decir, las altcoins, se han quedado un poquito lejos del inicio del patrón de cuña. Ya no es solo eso. El problema grave aquí es que se rechazó de forma bajista y contundente un nivel tendencial, confirmando ese nivel como continuación bajista. Entonces nos podemos dar cuenta que pese a que hay muchas altcoins que, pues bueno, o se han estado comportando, como es el caso de BNB, excesivamente mejor que las demás, o como es el caso de Matic, que se ha comportado excesivamente mejor que las demás, y hay otras muchas altcoins que han formado grandes movimientos impulsivos, pese a eso, la capitalización total de las altcoins siguió marcando una tendencia bajista, porque sí rompió el patrón de cuña, que es una señal muy alcista, pero rechazó en contraposición un nivel tendencial bajista, con lo cual seguíamos y seguimos en ese movimiento a la baja. Es cierto que pudimos romper de forma alcista la Bull Market Support Band, que eso es una señal realmente alcista, y siempre que la Bull Market Support Band está por debajo del precio, a modo de soporte, el mercado suele ser alcista, pero estábamos en un punto de inflexión, estábamos en un punto debatiéndonos entre, oye, ¿esto recupera o esto no recupera? ¿Esto qué pasa con esto? Y claro, si tú vienes de una caída terrible, de un mercado bajista terrible, con pues las desgracias que han habido en el mercado bajista, temas de criptomonedas, temas bélicos incluso, temas económicos, de todo tipo, ¿no? Por eso estamos en un mercado bajista. Pues bueno, después de todo esto, si encima vacilas, si encima te cuesta, si encima dudas en el momento de dar el paso, de dejar atrás todo esto, pues es evidente que la confianza no puede depositarse del mismo modo. Entonces, vamos a ir un paso más. ¿Qué pasa si no solo excluimos Bitcoin de la ecuación, sino que también excluimos Ethereum? Pues bueno, que el mercado es totalmente devastador. Y ya no solo rechazamos el nivel de resistencia dinámico, la media móvil de 50 semanal, sino que también tenemos que cambiar los niveles de resistencia. Fíjate cómo en este caso la resistencia en la capitalización total 2 y en la capitalización total y en Bitcoin, evidentemente, está ubicada en el nivel del inicio del patrón de cuña. En este caso, no está ubicada en ese punto, está ubicada más abajo. Es un sitio de mucha más relevancia, que es justamente donde se formó esa gran corrección en mayo del año 2021, de la que hemos hablado antes. Tenemos aquí esta falsa ruptura del patrón de cuña, porque a la que el precio intenta desarrollar un movimiento al alza, viene una vela semanal bajista que se come 1, 2 y 3 velas alcistas, con lo cual es una gran vuelta abajo, es una falsa ruptura, evidentemente. Tenemos este rechazo y tenemos el cuarto y último rechazo, que es este punto de aquí. Entonces, aquí vemos que la debilidad es mucho mayor, que no hemos tenido prácticamente ni posibilidades de dar ese giro, de dar ese cambio de tendencia. En Bitcoin dejamos claramente atrás la tendencia bajista, esto es totalmente evidente. En el caso de la capitalización total, yo creo que la dejamos atrás, pero no con la misma contundencia que en Bitcoin. ¿Por qué la dejamos atrás? Pues bueno, porque dejamos de hacer máximos y mínimos decrecientes para pasar a hacer un patrón de cuña y pasar a hacer máximos y mínimos crecientes. Lo que pasa es que la debilidad y el peso de las demás altcoins no permitieron que Bitcoin pudiera tirar del carro y situar el precio por encima de este nivel tan importante y dar paso a una tendencia mucho más contundente. En el caso de excluir Bitcoin, la tendencia en ningún caso ha sido alcista, sigue en un rango completo, y en el caso de excluir Bitcoin e Ethereum, pues bueno, es lo que hemos comentado, ¿no? Entonces, ahora podemos ver y podemos entender que pese a que las noticias no podíamos predecirlas, pese a que nadie podía llegar a esa conclusión de lo que podía pasar con BNB, con Robinhood, con los exchanges, con Cardano, Matic y demás, lo que hemos tenido recientemente, ya podíamos entender que la capitalización total estaba pesando más de la cuenta y estaba cambiando o no permitiendo, mejor dicho, esa tendencia alcista en el gráfico, ¿no? La total 2, ya evidentemente, pues el resumen es el que hemos comentado, y la total 3 en ningún momento ha tenido ni la posible esperanza. Esto te daba un impasse y te daba la sensación de lo que hablábamos de la dominancia, que realmente Bitcoin estaba para comportarse mejor antes, durante y después. Entonces, habiendo comentado un poco esto,
¿Qué es lo que está haciendo Bitcoin ahora? ¿Qué es lo que está pasando con Bitcoin? ¿Por qué hablo de un patrón de reversión? ¿Por qué hablo de un patrón alcista? Es así, estamos en un patrón alcista. Bueno, en términos generales, la estructura es alcista. No la tendencia, no el ciclo de mercado, pero sí la estructura semanal es alcista. El gráfico diario está formando una tendencia bajista dentro de un patrón que es potencialmente alcista, de reversión, pero se han alineado dos factores más que ahora vamos a comentar. Antes de nada, el mercado te da pistas, te da pruebas, te da situaciones de, oye, ni estoy tan bien ni estoy tan mal. Yo no sé cómo tú interpretas mi estado, porque el mercado es un ente impersonal. No sé cómo tú interpretas mi estado, es decir, nosotros, los traders inversores, pero fíjate en esto, fíjate en lo otro. Aquí no hay emociones en esta gráfica. Las emociones son las que mueven la gráfica, pero a la gráfica le da igual lo que haya pasado con Binance, lo que haya pasado con Robinhood, lo que haya pasado con la SEC y lo que haya pasado con quien quieras. Entonces, podemos empezar a ver diferentes elementos potencialmente alcistas, ahora los desarrollaremos y entenderás por qué, pero el cuidado tiene que ser extremo. El cuidado tiene que ser extremo porque la situación no es la mejor para dar este tipo de situaciones o este tipo de derivaciones alcistas, pero nosotros como personas que analizan el mercado de manera objetiva tenemos que tenerlas en cuenta. Y como dije y he dicho muchas veces, hay muchas situaciones de pánico extremo o de euforia extrema que se cortan de raíz. Y la última prueba la tenemos, por ejemplo, después de la catástrofe de FTX, que sí, que representó una vela bajista en gráfico semanal de un 25% en una semana. Y no fue durante toda la semana las caídas, creo que se concentró en 2, 3 o 4 días, ¿no? ¿Quién iba a esperar que después de esta situación, que después de este movimiento, el mercado iba a frenar en seco? ¿Quién iba a esperarlo? Después de formar una gran envolvente bajista que se come la falta de volatilidad de los últimos 2 meses, que confirma un mínimo decreciente, un máximo decreciente, pues ¿quién iba a esperar lo que vino a continuación? Pero claro, si tú analizas de manera objetiva lo que vino a continuación, te das cuenta que hay un freno, que el mercado dice basta, que el mercado frena, que el mercado confirma el patrón de cuña. Vete a esos vídeos y analiza los vídeos. Mira lo que comentábamos en esos vídeos. Entonces, ahora la situación es la misma. El peligro es extremo, la prudencia tiene que ser extrema. Sí, la respuesta es sí. Pero lo que no podemos hacer es obviar lo evidente. ¿Y qué es lo evidente? Bueno, lo evidente es lo que he comentado. Primero, en gráfico semanal estamos formando una tendencia alcista en base a máximos y mínimos crecientes. Ya he comentado varias veces por qué no creo que esto sea ya una tendencia o un ciclo alcista al uso, pero bueno, no vamos a entrar en ello. En gráfico diario, tendencia bajista, evidentemente, ruptura de máximos y mínimos decrecientes, pero en forma de canal. El canal es una figura de reversión, es una figura potencialmente alcista en este caso porque es un canal descendente, con lo cual la ruptura de la parte superior del canal implica un ataque a la parte inicial del canal. Es decir, a los 30.600 aproximadamente. ¿Qué comentamos justamente cuando el precio, el 6 de junio, puedes ir a ver el vídeo, o el 7, no recuerdo cuándo fue, pero fue por aquí? ¿Qué comentamos? Oye, estamos subiendo, pero punto número 1, por debajo de las medias móviles de 50 y de 20. Punto número 2, por debajo de este nivel de resistencia, nivel de los 27.100. Y punto número 3, no hay argumentos suficientes como para pensar que esta subida va a dar paso a la ruptura del canal. ¿Qué es lo que yo quiero ver? Un doble suelo. Hablamos de este patrón de doble suelo y justamente es un poco lo que estamos teniendo. Primero, las nuevas evoluciones que hemos visto son este patrón de doble suelo, patrón potencialmente alcista, pero para que se forme ese doble suelo, lo que tenemos que evitar es que el precio pues siga cayendo, ¿no? Esto es evidente y es claro. Y aquí, ¿dónde entramos? Aquí entramos en el gráfico de 4 horas. ¿Qué es lo que pasa con este gráfico? Que está formando un patrón de cuña. Es un patrón, pues lo mismo que se está formando aquí, es lo que se formó aquí en gráfico semanal. Es lo mismo. Aquí hay menos velas porque es un gráfico, pues bueno, que incluye muchas más velas en otras temporalidades, pero sigue siendo un patrón de cuña. Esto es un patrón potencialmente alcista. No sabía cómo decirlo de manera suave, pero es un patrón realmente potencialmente alcista. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Que dentro de todo el miedo extremo y todo el pánico extremo en el que nos encontramos, no podemos entrar a la mínima, no podemos entrar a la que veamos, no podemos entrar a la que nos apetezca. Tenemos que poner unas bases. Entonces, ahora te digo cómo voy a entrar yo, pero
Como digo, para recapitular de forma rápida, gráfica semanal, tendencia alcista, por encima de este nivel tan importante como son los 24.500, inicio del último patrón alcista, que finalizó con la tendencia bajista. Gráfico diario, tendencia bajista pero en forma de canal, potencial doble suelo en un potencial final de ese patrón, en un nivel de soporte muy importante. Aquí lo tenemos, los 25.200, que podría casar con el patrón de cuña que hemos comentado, y gráfico de 4 horas, patrón de cuña, que es un patrón de reversión. Con lo cual tenemos una tendencia alcista en gráfico semanal, un patrón alcista en gráfico diario, pese a que la tendencia en ese patrón sea bajista, un doble suelo al final de ese patrón, que es el doble suelo, que es un patrón también alcista, y este patrón de cuña. Estamos teniendo patrones dentro de patrones, patrones dentro de patrones. Claro, esto en cualquier momento, y las cosas son como son, puede hacer así. ¡Pam! Y te desmonta todo el análisis, todo este análisis. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, aquí es donde nosotros tenemos que vigilar, entender la situación de mercado en la que nos encontramos y actuar en base a ello. ¿Esto qué implica? Esto implica que la forma de entrar no puede ser, oye, mira, yo soy más chulo de la clase, yo marco la diagonal así y yo me casco la entrada aquí. Oye, mira, yo es que el multitime frame analysis lo domino bastante bien, aquí estoy viendo un patrón en doble suelo, divergencia MACD, volumen de no sé qué, yo entro tal. No, yo no voy a entrar así, ni recomiendo a nadie que entre directamente, yo únicamente explico y expongo lo que yo voy a hacer. ¿Cuándo voy a entrar yo? Yo voy a entrar cuando se rompa esta parte de aquí. Cuando se rompa la parte superior de la cuña, que es muchas veces como se opera en este tipo de patrones. Si la situación fuera otra, si lo que estuviéramos viendo, el contexto de mercado fuera otro, yo pondría normas. De hecho, en Trading Lab tenemos una estrategia que se llama Black o Green, que sirve para entrar en este tipo de situaciones y entras muy abajo. Pero estando en la situación en la que nos encontramos, yo entro en la parte superior, cuando se rompa la parte de arriba. ¿Por qué? Porque seguramente esto implicará un desapego del precio de la parte inferior de este patrón. Bueno, seguramente no. Significará esto, que irá de la mano con la confirmación alcista de este doble suelo. Con lo cual tendremos un doble suelo en gráfico diario, pero mucho más avanzado, mucho más confirmado. Y podrías decir, oye, claro, es que si entras más tarde, lo que estás haciendo es dejándote pues dinero encima de la mesa, porque es evidente que si tú entras aquí, pues tienes mucha más capacidad de ganar dinero que si entras aquí. Sí, claro, pero es que la situación no está para encima ser avaricioso. La situación no está para encima intentar buscar el mejor momento de entrada o el punto más arriesgado. Yo no soy así, mi personalidad no es así y yo prefiero dejarme dinero encima de la mesa, pero evitarme una pérdida que no, por ser avaricioso, meterme un trade aquí y que mañana salga el de la SEC, salga mañana, la semana que viene hay FOMC, hay tipos de interés en Europa, en Estados Unidos, hay noticias muy importantes. Entonces, paso de que cualquiera de las noticias que tenemos le dé la vuelta a cualquier mini movimiento alcista y yo diga, hombre, claro, si es que la situación es tensa, es complicada, ¿cómo es posible haber entrado aquí? Pero no es lo mismo entrar en la parte final, en el desenlace final del patrón último, que es el patrón de cuña en 4 horas, que significa entrar en la ruptura de aquí, que no pasarte de listo y entrar aquí. Así que nada, esto es un poco lo que quería comentar, esto es un poco lo que quería reflejar. La situación en la que nos encontramos, la importancia, la precaución que tenemos que tener, pero pese a todo ello, si se analiza de forma objetiva lo que está sucediendo, podemos determinar patrones como estos. Voy a dejar el vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.